Hola, buenos días. Soy la doctora Adriana Muñoz. Quiero agradecer al maestro Francisco Tenorio Martínez, director de la Facultad de Contaduría Pública, al área de costos por permitirme participar en esta plática del día de hoy, titulada Elementos del costo de producción y asignación de costos indirectos como parte del programa de actividades extracurriculares. En un momento comenzamos. En un momento comenzamos la plática del día de hoy. Ok, en esta primera diapositiva, con lo que voy a comenzar la plática del día de hoy, es con cuáles son los costos de producción. Los costos de producción se dividen o los dividimos en tres grupos importantes. Como contadores siempre nos gusta hacernos la vida más fácil y entonces los costos de producción los clasificamos en tres grupos: la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Nosotros solemos estar más familiarizados con los gastos de administración y con los gastos de venta. Sin embargo, es muy importante que reconozcamos de manera adecuada los costos de producción. Los costos de producción son aquellos que existen en las empresas que llevan a cabo la transformación de la materia prima a efectos de tener un producto terminado. Los costos de producción son muy importantes dentro de los registros contables porque de no hacerlo de manera adecuada podemos provocar caer en ciertas imprecisiones al momento de preparar la información financiera. Al momento de mostrar esta información financiera, si no los presentamos o no los reconocemos de manera adecuada, podemos caer en esta serie de errores. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no registramos o no reconocemos de manera adecuada un costo de producción? Esto va a desencadenar una serie de inconvenientes, una serie de errores en varias cuentas contables. De manera inicial, si no determinamos de manera correcta los costos de producción, esto va a incidir en el valor de los inventarios, porque no olvidemos que precisamente todos estos costos de producción van a conformar el valor de los inventarios. Entonces, si no lo hacemos de manera adecuada, los inventarios van a estar subvaluados. ¿Por qué? Porque si hay un costo de producción que en lugar de considerarlo como tal, lo considero como un gasto de administración o como un gasto de venta, entonces estoy afectando el valor de los inventarios. Cuando yo llegue a vender esos productos, entonces también voy a estar evaluando de manera inadecuada el costo de ventas. Y por lo tanto, si determino de manera inadecuada el costo de ventas, también estaré determinando de manera incorrecta la utilidad o pérdida bruta. Y si entonces a esto le sumamos que si determino de manera correcta la utilidad o pérdida bruta, va a significar que los empresarios, que los gerentes van a estar tomando decisiones que no sean adecuadas. Por eso los costos de producción son muy importantes porque van a incidir en inventarios, en costo de ventas, en utilidad o pérdida bruta.
Si nos vamos también tomando en cuenta el aspecto fiscal y consideramos que el costo de ventas es la deducción más importante, entonces podremos darnos cuenta que tenemos que poner toda nuestra atención para que estén determinados de forma correcta. Las empresas de servicio también tienen costos del servicio, sin embargo, en la plática del día de hoy nos vamos a concentrar en los costos de producción para aquellas empresas que llevan a cabo la transformación de materia prima para convertirlo en un producto terminado. En esta primera diapositiva vamos a analizar el primer elemento del costo, que es la materia prima directa. ¿Qué es la materia prima directa? La materia prima directa es aquella que podemos identificar, son los insumos que podemos identificar o cuantificar en un producto terminado. Les pongo aquí el ejemplo de un uniforme. En un uniforme nosotros podemos identificar a simple vista que un ejemplo de materia prima directa es la tela, los botones, el cierre, esos son ejemplos de materia prima directa. Si yo estuviera fabricando un borrador, ejemplos de materia prima directa son la madera que utilizo para fabricar ese borrador, que la podemos ver también a simple vista. Esa como esponja que llevan los borradores serían otro ejemplo de materia prima directa. En otra de las imágenes que les muestro en esta diapositiva está un mueble de madera. En este mueble de madera también hay materiales que podemos identificar a simple vista y que forman parte de las materias primas directas. La madera, la agarradera que podemos observar, las llantas que lleva ese mueble, también son ejemplos de materia prima directa. Si nosotros observamos lo que nos dice al respecto las normas de información financiera, la norma de información financiera C4 en el párrafo 44.3.2 nos señala: se refieren a los costos de compras de la materia prima o materiales, más todos los gastos adicionales incurridos en colocarlos en el sitio para ser usados en el proceso de fabricación, tales como fletes, gastos aduanales, impuestos de importación, seguros, acarreos, etc. Por lo que se refiere a materiales directos, estos incluyen artículos tales como refacciones para mantenimiento y empaques o envases de mercancías. En esta diapositiva marqué una parte que consideré muy importante, en donde nos dice que incluye los materiales más todos los gastos adicionales. ¿Por qué lo consideré algo importante? Porque me he dado cuenta o me he percatado que en la vida práctica muchas veces lo vemos en la teoría, pero cuando ya lo llevamos a la vida práctica hay conceptos que no lo realizamos tal como hemos visto que se tiene que realizar. La materia prima incluye no solamente el costo de adquisición de la materia prima, sino como nos menciona la norma de información financiera, incluye todos los otros gastos que se originaron, ahí nos pone como ejemplo los fletes, gastos aduanales, para lograr que la materia prima se encuentre en la empresa disponible para entrar al proceso productivo. Y entonces, lo que yo me he percatado es que de repente cuando tenemos un flete, vemos que efectuamos esa erogación y a lo mejor se nos hace fácil y lo mandamos a gastos de venta. Sin embargo, tal como les comentaba desde un inicio, si nosotros caemos en esa situación, pues entonces estamos provocando que no estamos determinando de manera correcta los costos de producción. Entonces, por eso esto era algo que yo consideraba importante puntualizar, a efectos de que pongamos también, observemos y analicemos cuando tenemos una erogación y si conforma parte de este tipo de erogaciones, lo tomemos en cuenta como parte de la materia prima directa. Entonces, aquí la norma nos habla de fletes, gastos aduanales, el IVA no acreditable sería también un ejemplo de otro de los conceptos que forma parte de la materia prima directa. En esta siguiente diapositiva les pongo la imagen de un automóvil para que nosotros sigamos identificando ejemplos de materias primas directas. Aunque nosotros no somos especialistas en la fabricación de un automóvil, nosotros podemos identificar cuáles son ejemplos de materia prima directa. A simple vista los podemos observar. Si nosotros vemos un automóvil, podemos encontrar
que ejemplos de este rubro son las llantas, el motor, los espejos, el espejo retrovisor, el volante, los asientos, el parabrisas, la batería y muchos elementos más son ejemplos de materias primas directas. Les traje también una definición más amplia de lo que es la materia prima directa o materiales directos. Este autor define a la materia prima directa como los costos de adquisición de todos los materiales que en última instancia se convertirán en parte de objeto de costo y que se pueden atribuir al objeto de costos de una manera económicamente factible. Los costos de adquisición de los materiales directos incluyen los cargos por fletes de entrega y derechos aduanales. Algunos ejemplos de los costos de materiales directos son el acero y los neumáticos que se utilizan para fabricar el BMW X5 y los chips de computadora para fabricar los teléfonos celulares. Esta definición me parece muy completa porque también, al igual que lo hizo la norma de información financiera, también nos hace mención que los gastos como son los fletes y derechos aduanales y otros gastos que sean necesarios para tener la materia prima disponible en la empresa para que pueda entrar a la transformación, forman parte de los costos de producción, en específico dentro del rubro materia prima directa. En el primer párrafo también se me hizo muy relevante y por eso se los comparto el día de hoy. Nos menciona que los materiales directos son aquellos que forman parte de un objeto de costos. ¿Esto qué quiere decir? Esta definición no es limitante en el sentido de decir, solamente son los que se pueden identificar con un producto terminado, sino que esta definición incluye o nos dice para cualquier objeto del costo. Y entonces eso significa que ¿cuáles podrían ser los objetos del costo? Un gerente o un director de una empresa puede tener la necesidad de saber cuánto fue la materia prima directa que se utilizó para algún objeto del costo. ¿Y cuáles son los objetos del costo? Un producto, un servicio, un proyecto, un cliente, una actividad o un departamento. No solamente un producto terminado. Hay empresas donde están haciendo trabajos de investigación porque van a lanzar un nuevo producto y necesitan saber cuánto se gastaron en esos insumos, en esas materias primas directas para estar haciendo esas pruebas para medir si el producto se va a lanzar o no se va a lanzar al mercado. También los gerentes o los directivos de una empresa pueden estar interesados en saber cuánto les cuesta prestar un servicio y entonces, por lo tanto, tendrán que identificar qué materias primas directas se utilizan para prestar ese servicio. Entonces, concluyendo con esto que estamos comentando, la materia prima directa es aquella que se puede identificar o cuantificar para un objeto del costo. Si ustedes observan, desde que empecé a hablar del primer elemento del costo, he estado hablando de materia prima directa, aquella que tiene la cualidad o la característica de ser directa. Entonces, eso significa que si yo estoy hablando de materia prima directa, por lo tanto, también hay una materia prima indirecta. Y así es. Por eso, en esta diapositiva donde les estoy mostrando la clasificación de la materia prima la podemos clasificar en directa e indirecta. La materia prima directa es toda la que hemos estado comentando en este momento, que en palabras simples lo resumimos en aquella que podemos identificar o cuantificar en un objeto del costo. Les muestro otro ejemplo, traigo una imagen de un pie. Supongamos que soy una empresa que me dedico a elaborar pie de fresa, pie de limón y pie de piña. Hay materiales que de manera indiscutible podemos identificar para cada uno de estos productos. Si yo compré fresas y las utilicé para elaborar este producto, pues no me queda duda que se utilizó para elaborar el pie de fresa. Si yo compré limones, pues el producto, no me va a quedar duda que los limones los utilicé para el pie de limón. Si yo compro piña de la misma forma, no queda duda que se utilizó para el pie de piña. Entonces,
estos elementos es muy identificable que son ejemplos de materia prima directa. Sin embargo, hay otros insumos que utilizo para elaborar los tres. Hay otros ingredientes que utilizo para elaborar los tres productos. Algunos de estos ingredientes va a ser económicamente factible, como decía la definición larga o completa que les presenté. Decía de aquellos materiales que son económicamente factibles. Entonces va a haber ingredientes que yo voy a poder medir o cuantificar cuánto se utilizó para cada uno de los tres productos. Sin embargo, va a haber algunos ingredientes que probablemente no sea económicamente factible hacerlos. Y eso cada contador lo va a decidir, cada empresa es diferente. Entonces yo tendré que decidir cuáles son aquellas materias primas que no es tan fácil estar cuantificando cuánto absorbió cada producto. Y aparte de que a lo mejor no sea fácil, su cuantía o su valor en dinero no es representativo de los materiales que yo utilizo. Siendo así, ese tipo de insumos los puedo considerar como materia prima indirecta. Entonces, las materias primas indirectas son aquellas que no puedo identificar y que no puedo cuantificar en un producto terminado. Entonces, en la clasificación que yo les daba en el punto anterior, yo al principio he estado hablando mucho de las materias primas directas, pero entonces, ¿cuáles son las indirectas? Las que no puedo identificar y las que no puedo cuantificar en un producto terminado. Por eso ahorita que les doy el ejemplo de elaborar un pie, puede ser que dentro de mis ingredientes yo utilice harina y a lo mejor yo voy a decir, la harina no la puedo cuantificar fácilmente cuánto se utilizó en cada insumo y su cuantía en la elaboración del producto final no es representativa, no es económicamente factible estar midiendo cuánto se utilizó para cada uno de los pies, entonces lo voy a reconocer como materia prima indirecta. Entonces aquí hay algo importante. Lo reconozco como materia prima indirecta, pero eso no significa que no forme parte de los costos de producción. Sí está formando parte de los costos de producción, solamente que va a estar clasificada dentro de los costos indirectos de fabricación, que son el tercer elemento del costo, del cual voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, ahorita ya les daba yo el ejemplo de este pie. Les daba yo el ejemplo de los uniformes. En los uniformes, por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos de materia prima directa? Ya les decía, la tela, los botones, el cierre. Un ejemplo de materia prima indirecta podría ser el hilo. Probablemente yo voy a considerar, bueno, el hilo sí es una materia prima, pero el hilo no me interesa o no es económicamente factible estar midiendo cuánto de hilo lleva cada uniforme. Por lo tanto, lo voy a considerar dentro de los costos de producción, pero como la materia prima indirecta. En el ejemplo del borrador, ya decía yo, ejemplos de materia prima directa es la madera, la esponja, pero a lo mejor yo utilizo un pegamento para pegar la madera y la esponjita. Entonces, ese pegamento probablemente no va a ser económicamente factible estar midiendo cuántos mililitros de pegamento utilizo para pegar ese borrador. Entonces, ese sería un ejemplo de materia prima indirecta. En el caso del mueble, ya veíamos la madera, las manijas, las llantas, pero a lo mejor utilizo algún tornillo o algún material que su valor en dinero es irrelevante en comparación de los otros materiales que se utilizan para producir el mueble, y entonces los voy a reconocer como parte de las materias primas indirectas. Y ya decía yo hace un momento, no quiere decir que al clasificarlo como materia prima indirecta no los estoy tomando en cuenta. Claro que los estoy tomando en cuenta, solamente que bajo el rubro de costos indirectos de fabricación. Y eso significa que porque no estoy identificando de manera directa cuánto se absorbió para cada producto o para cada objeto del costo. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver cuál es el registro contable de la materia prima directa. ¿Qué es lo primero que sucede? Lo primero que sucede es que compro la materia prima, la adquiero, o puedo tener cualquiera otro de los gastos que ya vimos que forman parte de la materia prima directa. Si yo compré la materia prima, ¿qué cuenta contable voy a cargar? La cuenta contable que voy a cargar es el almacén de materia prima. ¿Y qué cuenta voy a abonar? Pues dependiendo.
si la pagué o no la pagué o cuál fue la contraprestación para adquirir esa materia prima. Entonces ya en su caso abonaríamos la cuenta de bancos o proveedores. Si pago un flete, si pago un flete que se utilizó o que fue necesario para que la materia prima esté disponible para entrar al proceso productivo, el flete también cargaría al almacén de materia prima. Y ya veíamos los otros conceptos que pueden formar parte de la materia prima, entonces tendrían que cargar al almacén de materia prima. Y estarán de acuerdo conmigo que una cosa es que compre materia prima y otra cosa es que la utilice. Yo puedo comprar materia prima y la puedo tener ahí guardada en el almacén. Mientras no entre al proceso productivo, seguirá siendo almacén de materia prima. En el momento en el que el jefe de producción o el responsable de producción haga una requisición de materia prima, por eso aquí también es importante ejercer ciertos controles, porque obviamente si no tenemos estos controles, pues no vamos a saber la información. Aquí también es importante tener ciertos controles. Cuando yo tengo una requisición de materia prima, así como físicamente esa materia prima deja de estar en el almacén y entra a la producción en proceso, entonces en el registro contable también se tiene que reflejar esta situación. Por lo tanto, cuando hay una requisición de materia prima, cuando ya entró a la producción en proceso, ¿cuál es el registro contable que tendríamos que hacer? Cargar a la cuenta producción en proceso con abono al almacén de materia prima. Vamos ahora en la siguiente diapositiva a platicar del segundo elemento del costo. El segundo elemento del costo es la mano de obra directa. Muy similar a como fue con la materia prima directa. La mano de obra directa es aquella que podemos identificar con un objeto del costo. En esta imagen yo les estoy poniendo la foto de una costurera. La costurera es un puesto que podemos identificar de manera directa en la elaboración probablemente de un uniforme o de alguna prenda de vestir. En el caso del mueble de madera, un puesto que podemos identificar de manera directa con la elaboración de un producto o de un objeto del costo podría ser el carpintero. En el caso de la fabricación de un automóvil, de una televisión, las personas o los colaboradores que están ensamblando el producto serían un ejemplo de mano de obra directa. Si nosotros nos vamos a las normas de información financiera, nuevamente esto lo vamos a encontrar en la norma C4 relativa a inventarios. En específico, en el párrafo 44.3.2 nuevamente, vamos a encontrar que menciona, también denominada trabajo directo. En este elemento del costo de producción debe reconocerse el importe incurrido por el trabajo utilizado directamente en la producción. Entonces, las normas también nos señalan este segundo elemento del costo que tiene esta cualidad, que tiene esta característica de ser directo. Si nos vamos nuevamente, tal como lo vimos en la materia prima directa, a una definición un tanto más amplia, vamos a encontrar que se define a la mano de obra directa y nos dice que incluye la remuneración de toda la mano de obra de manufactura que se puede atribuir a un objeto de costos de una manera económicamente factible. Algunos ejemplos incluyen los sueldos y las prestaciones que se dan a los operadores de maquinaria y a los trabajadores en la línea de ensamble, quienes convierten los materiales directos comprados en productos terminados. En esta definición también nos está mencionando que es la remuneración para todos estos colaboradores. Y aquí es importante mencionar nuevamente algo que he visto que nos sucede mucho en la práctica y que he estado reiterando a lo largo de esta plática, de que tengamos cuidado en que aquello que sea costo de producción lo reconozcamos como un costo de producción. Muchas veces tenemos la nómina, es una empresa que se dedica a la transformación para elaborar un producto, tenemos la nómina y todo lo mandamos a gastos de administración o a un gasto de operación. Eso sería un error, de acuerdo a lo que ahorita estamos analizando. ¿Por qué? Porque la parte que corresponda a los sueldos de la gente de producción se debe de reconocer como un costo de producción,
dentro del rubro, ya sea mano de obra directa o si es una mano de obra indirecta, en un momento veremos que dentro de los costos indirectos de fabricación. Y como comenté desde un inicio, ¿qué pasa si la nómina yo la reconozco como un gasto de operación en lugar de considerarlo como un costo de producción? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que estoy subvaluando los inventarios, no le estoy asignando la parte que les corresponde de manera completa y ya en su momento comenté toda la incidencia que tiene en otros rubros contables. Entonces, por ello, es importante que tengamos cuidado al momento de registrar una nómina. Y más ahora que considero yo que ya tenemos varias herramientas que nos apoyan como contadores públicos para que podamos tener esta información. Los sistemas de nóminas que tenemos actualmente pues nos permiten identificar a cada colaborador cuál es su puesto, identificar en qué departamento laboran. Entonces, simplemente es llevar a cabo este análisis de la nómina. Así como en el caso de la materia prima directa, y de la materia prima que se clasifica en directa e indirecta, la mano de obra también se clasifica en directa e indirecta. La que he mencionado en las diapositivas anteriores, en específico, ha sido la mano de obra directa. Sin embargo, también hay mano de obra indirecta. ¿Cuál es la mano de obra directa? Es aquella que podemos identificar con un objeto de costos. La mano de obra indirecta es aquella que no podemos identificar como en un objeto de costos, sin embargo, forma parte de los costos de producción. No quiere decir que la esté dejando a un lado, no, sí la estoy considerando, solamente que en otro rubro, que ahorita vamos a ver que van a ser los costos indirectos. En la siguiente diapositiva les traigo unas imágenes para contrastar ejemplos de mano de obra directa y de mano de obra indirecta. En las fotografías que les muestro, ejemplos de mano de obra directa, les pongo, por ejemplo, la fotografía de unos colaboradores que están ensamblando un vehículo y que están poniendo las llantas. Esos son ejemplos de mano de obra directa. También en otra de las imágenes está la fotografía de colaboradores que están montando el parabrisas, son ejemplos de mano de obra directa. ¿Y cuáles podrían ser ejemplos de mano de obra indirecta? Está la fotografía en la parte inferior de un almacenista. En las empresas probablemente o seguramente tendría que haber un almacenista. Entonces, su labor de esta persona pues es suministrar de materia prima a los distintos procesos productivos o a las distintas órdenes de producción y entonces su labor no se puede identificar probablemente, no se puede identificar con una sola orden de producción, con un solo proceso productivo, con un solo objeto del costo, con un producto en específico. En ese caso, sé que este puesto forma parte de la producción, pero lo voy a reconocer como mano de obra indirecta. Forma parte de los costos de producción, solamente que lo estoy clasificando como mano de obra indirecta. En otra de las fotografías les pongo el puesto de un ingeniero de calidad. Un ingeniero de calidad, su labor también puede contribuir a estar revisando precisamente que se dé la calidad en distintos productos de los que se están fabricando y entonces su labor probablemente no se va a poder identificar con un solo producto. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de que se trata de una mano de obra indirecta. Ahora bien, vamos a pasar al registro contable de la mano de obra directa. Porque de la mano de obra indirecta ya la vamos a ver ahorita que hablemos de los costos indirectos de fabricación. Bueno, la mano de obra directa, ¿cómo se registra? Bueno, lo primero que va a pasar es que tengo la nómina. Cuando yo tengo la nómina, decía yo hace un momento, tengo que hacer mi análisis de la nómina para ver qué colaboradores forman parte de la administración, del área de ventas, del área de producción. Y luego veo que aquí también cuando hay veces que mis alumnos me dicen el sueldo del contador, pues bueno, gastos de administración. Pero cuando yo identifico gente que trabaja en la producción, entonces tengo que reconocerlo ya sea como mano de obra directa o como mano de obra indirecta. Y entonces en este registro de nómina tenemos cómo registrar la mano de obra directa.
Cuando yo tengo la nómina, voy a cargar a la mano de obra directa con abono a la cuenta de bancos, efectivo, ya sea como le haya yo pagado a este colaborador o si no le pagué, a lo mejor probablemente sean sueldos que yo tenga ahí por pagar. Y bueno, una vez que ya hice el pago de la nómina y ya hice este registro, tengo que hacer otro asiento contable donde voy a aplicar la mano de obra directa. Estas personas, la remuneración que yo les estoy dando es precisamente para transformar la materia prima. Y entonces, en este caso, el asiento de aplicación de mano de obra directa, ¿cómo lo voy a hacer? A través de un cargo a la cuenta de producción en proceso con abono a la cuenta de mano de obra directa. Hace un momento, cuando yo en la definición larga les decía yo que incluye la mano de obra directa, incluye las remuneraciones que yo le doy a la gente de producción. El impuesto sobre nómina, por ejemplo, que luego ahí también entra la pregunta. El impuesto sobre nómina no es una remuneración que le estoy dando al colaborador. El impuesto sobre nómina es una contribución que es una erogación para el patrón. Entonces, el impuesto sobre nómina sería un costo indirecto. Pero todas las remuneraciones que le doy a los colaboradores serían mano de obra directa o en su caso, si fueran mano de obra indirecta, formaría parte de los costos indirectos de fabricación, pero me refiero a las remuneraciones, es decir, todo aquello que nosotros le damos al trabajador y que luego lo identificamos en sus recibos de nómina como las percepciones. Y el tercer elemento del costo, los costos indirectos de producción. Aquí les presento una imagen para que imaginemos que estamos en una área productiva, en una planta productiva. No solamente la planta productiva voy a tener materia prima directa y mano de obra directa, sino que también efectuamos otras erogaciones importantes también, porque se necesitan para que la fábrica esté funcionando, esté operando. Otros gastos que yo tengo en un proceso productivo, pues son muchos y varios, muchos variados. Y puede ser artículos de limpieza, puede ser la depreciación de la maquinaria, puede ser también el equipo de seguridad. De por sí, antes de la pandemia, algunas empresas ya tenían que dar equipo de seguridad a sus colaboradores, botas, gorros. Y ahora con la pandemia fue algo que también las empresas tuvieron que invertir un poco más en gel antibacterial, cubrebocas. Entonces, todo ese equipo de seguridad que es para las personas del área productiva forman parte de los costos indirectos de fabricación. En una definición simple, pues los costos indirectos de producción son aquellos que ahora sí que por eliminación, que no son ni materia prima directa, ni tampoco mano de obra directa. Entonces, todas aquellas erogaciones que se generan porque hay un proceso productivo, que no son ni materia prima directa ni mano de obra directa, entonces forman parte del rubro de los costos indirectos de fabricación. Las depreciaciones también de las computadoras forman parte. También aquí luego, en un ejemplo que les voy a dar, si yo les dijera, deprecié una computadora, ¿a dónde mando el cargo? Pues a lo mejor con ese ejemplo todavía no les estoy dando la información suficiente para que podamos determinar dónde va a ser el cargo. ¿Por qué? Porque una computadora, a lo mejor esa computadora es la que se utiliza para llevar a cabo la contabilidad. Ah, bueno, si fuera ese caso, entonces es un gasto de operación. Ah, pero si yo les dijera, esa computadora es la que utiliza el ingeniero de calidad, el ingeniero eléctrico, el almacenista, porque ahí lleva el control de las materias primas. Ah, entonces ya sabríamos que esa depreciación no es un gasto de operación, es un costo indirecto de fabricación. Entonces, en el tema de las depreciaciones, pues también tenemos que hacer un análisis para ver esos bienes dónde se utilizan, porque en caso de ser utilizados para el proceso productivo, entonces la depreciación formaría parte de los costos de producción, en específico de los costos indirectos. De acuerdo a la norma C4, nuevamente me remito a la norma de información financiera, nuevamente el mismo párrafo 44.3.2 nos menciona, también se denominan gastos de producción y deben reconocerse en este elemento del costo
todos los costos y gastos que se incurren en la producción, pero que por su naturaleza no son aplicables directamente a esta. Y en otra definición más amplia, nos menciona, en esta definición se nos menciona que son todos los costos de manufactura que están relacionados con el objeto de costos, pero que no pueden atribuirse a ese objeto de costos de una manera económicamente factible. Algunos ejemplos incluyen suministros de materiales, materiales indirectos como lubricantes, mano de obra indirecta, como de mantenimiento de planta y labores de limpieza, renta de planta, seguros de planta, impuestos prediales sobre la planta, amortización de la planta y remuneración de los gerentes de dicha planta. Y entonces, ahorita con lo que hemos comentado, ya hace un momento yo les hablaba de la materia prima indirecta, de la mano de obra indirecta. Estamos viendo que la materia prima indirecta y la mano de obra indirecta forman parte de los costos indirectos de fabricación y como tal se registrarían dentro de este rubro. ¿Cómo podemos clasificar a los costos indirectos? Que es lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Los costos indirectos los podemos clasificar en fijos y variables. ¿Cuáles son los costos indirectos fijos? Los costos indirectos fijos son los que se permanecen constantes independientemente de si yo produje más o produje menos, siempre voy a pagar la misma cantidad o durante un lapso de tiempo se mantienen cierta fijeza. Los costos variables son aquellos que se mantienen diferentes porque dependen del nivel de producción. Entonces, dependiendo de eso, ya sea que aumenten o disminuyen. Ejemplos de costos indirectos fijos, la renta. Si nosotros hicimos un contrato de arrendamiento donde acordamos que íbamos a pagar un importe de renta mensual, pues todos los meses vamos a pagar esa renta mensual. Y el arrendador va a decir, bueno, yo no sé si tú produzcas más o menos, pero tú me tienes que pagar durante el tiempo que esté vigente este contrato la cantidad que acordamos. En ese caso, como comentaba yo, se mantiene cierta fijeza. ¿Qué fue lo que pasó ahorita con la pandemia? Y que nosotros pues estuvimos viendo. Hubo tal vez algunos arrendadores que se solidarizaron con los empresarios y bueno, apoyaron con el valor de la renta, pero hubo algunos otros que dijeron, no, pues tú me tienes que pagar mi renta, a mí no me interesa si no lograste producir nada por el tema de la pandemia, que a lo mejor paraste la actividad y que no hiciste una producción de ningún artículo, bueno, eso no fue de mi incumbencia, tú me pagas mi renta. Entonces, esos costos indirectos los consideramos fijos porque no van en relación al nivel de producción. Y los variables son aquellos que sí van en relación al nivel de producción. Por ejemplo, la materia prima indirecta. Es así. Si yo produzco un mayor número de unidades, la tendencia es que yo entonces consuma mayor materia prima indirecta y caso contrario, si yo no fabrico ya en el extremo ninguna unidad, por lo tanto, yo no voy a tener o no voy a generar una erogación por materia prima indirecta. Vamos a ver ahora cuál es el registro contable de los costos indirectos. Cuando yo tengo un costo indirecto, la cuenta que voy a cargar es la cuenta de costos indirectos. Y de ahí puedo tener varias subcuentas. Aquí yo les estoy poniendo algunos ejemplos. Alguna subcuenta de costos indirectos podría ser materia prima indirecta, mano de obra indirecta, mantenimiento de maquinaria, depreciación de maquinaria. Y dependiendo de qué rubro haya sido, pues entonces ahí tengo varias opciones de qué es lo que puede abonar. Puede abonar bancos, proveedores, depreciación de maquinaria. Una vez que ya, cada que yo hago una erogación de costo indirecto, ese va a ser el registro contable. Y también tengo que hacer una aplicación. ¿Por qué? Porque estos costos indirectos los generé porque hay un proceso productivo, con lo cual tendría yo que cargar la cuenta producción en proceso y abonar a la cuenta de costos indirectos. El rubro de costos indirectos ha sido el más
que nos ha causado muchas dificultades, porque precisamente como es indirecto y no lo podemos identificar con el objeto de costo, llámese producto, o ya veíamos algún otro objeto de costo, que sea mi necesidad identificar dónde se utilizó, ya sea la materia prima directa o la mano de obra directa. El costo indirecto tiene esa dificultad de que, bueno, ya sé, a lo mejor en el que acaba de terminar el día de ayer, en el mes de agosto, mis costos indirectos fueron 100,000 pesos. Y ahora la interrogante es, ¿y cómo lo reparto en cada objeto del costo? Bueno, pues hay varias opciones y dentro de las opciones es a través de algo que llamamos el prorrateo. El prorrateo significa repartir, ya sea entre los productos, estos costos indirectos, a través de tener una base, un criterio de repartición, un criterio de distribución o un criterio de prorrateo. La asignación de los costos indirectos, por eso estamos hablando en específico de este tema, porque también es una cuestión que nos causa, les decía yo, mucha duda de cómo los asignamos a cada objeto del costo. Entonces, en esta diapositiva les les agregué que la distribución de los costos indirectos entre los objetos del costo recibe el nombre de distribución o prorrateo. Entonces, una vez que nosotros podemos tomar un criterio de cómo vamos a repartir, entonces de esta forma se va a asignar a cada uno de los productos o a cada objeto del costo. Y nosotros también por eso tenemos un prorrateo o clasificamos los prorrateos en prorrateo primario, en prorrateo secundario y en prorrateo final. ¿Qué es el prorrateo primario? Es cuando se direcciona los costos indirectos a los centros de costos de producción y servicios. El prorrateo secundario es cuando se direcciona los costos en los centros de costos de servicio a los de producción, y el prorrateo final es cuando se direcciona a los costos de los centros de costos de producción a los productos. Bueno, y ustedes dirán, y esto, a ver, en español. Les traigo un ejemplo rapidísimo, porque pues por cuestiones de tiempo, pues estamos limitados. Un ejemplo muy rápido. Nosotros en las empresas tenemos en el área productiva centros de costos. Tenemos centros de costos donde se lleva a cabo la producción, pero también tenemos centros de costos que prestan servicios. Por ejemplo, el almacén. El almacén, ahí no se lleva a cabo la transformación física o química, ahí no se lleva a cabo el corazón del proceso productivo. Ahí nos sirve como un área que presta servicio para que funcione todo el proceso productivo, pero presta el servicio, ahí no se lleva a cabo la transformación. Tenemos a lo mejor áreas de mantenimiento, un servicio de comedor. Todo ello son centros de costos que son parte de la producción porque son indispensables para el ciclo del proceso productivo, pero ahí no se lleva a cabo la transformación, entonces los denominamos centros de costos de servicios. Entonces, en un prorrateo primario, cada que tenemos un costo indirecto, pues, ¿cómo lo vamos a asignar a cada uno de los centros de costos? Pues tomando un criterio de aplicación. Podemos tomar un criterio dependiendo del concepto que haya originado el costo indirecto. Por ejemplo, si fue la renta, en el caso de la renta, pues entonces podríamos hacer una repartición con base a la superficie que ocupa cada centro de costos. La materia prima indirecta, el criterio podría ser con base a la materia prima directa. Entonces, aquí supongamos, yo pagué una renta de 5,000 pesos. Mi renta fue de 5,000 pesos. ¿Cómo lo voy a repartir entre cada centro de costos? Pues a lo mejor el criterio que yo estoy tomando es con base a los metros cuadrados. Y siendo así, en el factor, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dividir los 5,000 pesos, que fue lo que yo pagué de renta, entre los 2,000 metros cuadrados, que es la superficie que ocupa el área productiva. Cuando yo divido esto, me da 250, que es el factor. ¿Qué significa ese 250? Que por cada metro cuadrado que ocupa cada centro de costos voy a asignar 250. Con este criterio, obviamente, aquel centro de costos que tenga más metros cuadrados es el que va a absorber más costo de renta. En este caso, el productivo 2 es el que tiene un mayor número de metros cuadrados y es al que se le está asignando un mayor costo del pago de la renta. Entonces, así estoy haciendo mi distribución.
y llego en total a los 5,000 pesos que fue mi pago de renta y estoy viendo a quién de los centros de costos se lo voy a asignar. Una vez que hago eso con cada concepto que tengo de mis costos indirectos, pues puedo observar en un cuadro de resumen finalmente cómo quedó. A lo mejor dentro de mis costos indirectos, yo tuve costos indirectos, a lo mejor es lo que voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Ahí tengo un cuadro de resumen, a lo mejor. Yo tuve costos indirectos en el mes de 73,260. Se compone por varios conceptos. Dentro de mis costos indirectos tuve materia prima indirecta, mano de obra indirecta, renta, energía eléctrica, maquinaria. Entonces, para cada concepto fui tomando un criterio. Ya veíamos, ahorita solamente vimos cómo prorratear la renta. Entonces, pero para cada concepto que tuve dentro de los costos indirectos, yo iré tomando un criterio. Y entonces, con base en esos criterios, en este cuadro de resumen muestra cómo quedó la aplicación en cada una y estamos viendo cómo estoy asignando mi total de costos indirectos, cómo quedó para cada centro de costos. Y de esta forma estamos haciendo lo que le llamamos prorrateo primario, que es asignar los costos que haya habido, los costos indirectos, los estoy asignando a cada centro de costos. Estoy marcando de amarillo el almacén de materia prima, que observemos bien que son los 16,130, porque es el dato que ahorita vamos a ver cómo hacer el prorrateo secundario. Entonces aquí vuelvo a reiterar, en este ejemplo los costos indirectos totales fueron 73,260. Lo único que estoy haciendo es repartir esos 73,000 pesos en los distintos centros de costos. De que yo gasté los 73,000, eso ya nadie me lo quita. Ya está registrado en la contabilidad que mis costos indirectos fueron 73,000 pesos. Lo que ahorita estoy viendo mediante el prorrateo es cómo lo reparto, a quién se lo asigno. Ahorita estamos viendo asignarlo a cada centro de costos. Hay quienes, por practicidad, consideran, no, pues estar haciendo un prorrateo por cada concepto que integran los costos indirectos. Hay quienes lo ven un tanto laborioso y entonces el prorrateo, ¿cómo lo hacen? De manera general, diciendo, a ver, me gasté en total 73,000 de costos indirectos, bueno, lo voy a prorratear entonces solo con un criterio, no tomando un criterio por cada elemento o por cada subcuenta de los costos indirectos, sino tomarlo como un global y decir, a ver, esos 73,000 lo voy a repartir. A lo mejor mi criterio para repartir esos 73,000 de forma general solamente va a ser el costo primo o solamente va a ser el número de horas trabajadas. Entonces, hay quienes lo prorratean de esa forma. En la siguiente diapositiva tenemos el prorrateo secundario. El prorrateo secundario, como lo mostraba en la primera diapositiva donde les mostré los tipos de prorrateo que hay, en el prorrateo secundario lo que voy a hacer es que los costos indirectos que asigné a los centros de costos de servicio, se lo voy a repartir a los centros de costos productivos. Por eso hace ratito marqué de amarillo que en el almacén de materia prima se le habían asignado mediante prorrateo primario 16,130. Porque ahorita en el prorrateo secundario lo que se va a hacer es que el importe que se haya asignado a los centros de costos de servicio, se va a tomar un criterio o una base de criterio para repartirlo solamente entre los productivos. Entonces, las bases de criterio pueden ser, si fuera el departamento de limpieza, a lo mejor una base de un criterio para distribuirlo entre los centros de costos productivos, puede ser el espacio que ocupa en metros cuadrados cada departamento productivo, tomando el criterio de que, bueno, aquel área productiva que sea más grande es la que tiene que absorber más del centro de costos de servicios de limpieza. Por ejemplo, si fuera el almacén, que el almacén es un centro de costos de servicio, a lo mejor el criterio podría ser con base a la materia prima entregada a cada uno de los productivos y bajo este criterio estamos diciendo, bueno, aquel productivo que me haya pedido más materia prima es al que le voy a asignar más del costo del almacén. Entonces, aquí solamente estoy prorrateando el almacén de materia prima. En mi ejemplo, tenía yo dos centros de costos de servicio, el de almacén de materia prima y el de mantenimiento.
Nada más estoy aquí mostrando el prorrateo del almacén de materia prima, donde en el cuadro anterior de resumen veíamos que se habían asignado 16,130. Aquí el criterio es con base a la materia prima directa. El criterio es decir, bueno, aquel productivo que haya requerido más la materia prima va a ser el que va a absorber más del costo que se asignó al almacén de materia prima. Y con esto se está sacando el factor dividiendo los 16,130 entre los 150,000 de la materia prima directa, con lo cual nos da un factor de 0.10. Ese 0.10, ¿qué significa? Que por cada peso de materia prima directa consumida se van a asignar 10 centavos del costo de tener un centro de costos de servicios, que en este caso es el almacén de materia prima. Con este criterio, obviamente en este ejemplo, el productivo 2, que es el que requirió más materia prima directa, es el que va a absorber más del costo que generó tener un almacén de materia prima. Y con esto, cuando nosotros termináramos el prorrateo secundario, nuestro cuadro se vería de esta forma. Si ustedes observan, el costo que se había asignado a los dos centros de costos de servicio, pues ya después de hacer un prorrateo secundario, ya se les quitó, se les volvió a distribuir ese costo y solamente quedó distribuido entre los tres productivos. Entonces, a eso se refiere precisamente el prorrateo secundario. Repartir el costo generado en los centros de costos de servicios, repartirlo solamente entre los centros de costos productivos. Y finalmente, en el prorrateo final, es asignar estos costos que ya se encuentran en los productivos, asignarlos ya sea mediante los artículos, mediante la producción obtenida, el costo de la materia prima directa, el costo de la mano de obra directa, el costo primo, las horas hombres, las horas máquina y una combinación de todas las anteriores. Y aquí en esta diapositiva tenemos cómo queda el prorrateo final en este ejemplo rápido que vimos. En el cuadro de resumen del prorrateo secundario teníamos que al productivo 1 se le asignaron 24,452 pesos, lo cual en el prorrateo final, si tuvimos ahí una producción de 1,000 unidades, de esa manera se está asignando el costo por unidad. Y entonces cada unidad que se fabricó en el productivo 1 se le va a asignar 24,45 de los costos indirectos. Y lo mismo se está haciendo para el productivo 2 y para el productivo 3. Se está distribuyendo los costos indirectos que se asignaron entre el número de unidades para obtener el costo unitario que va a absorber en el tema de costos indirectos cada uno de los productos. Y bueno, para terminar la plática del día de hoy, se me hizo muy importante debido al contexto que vivimos el año pasado, 2020, cuando se tuvo que parar la actividad económica por el tema de la contingencia sanitaria, observar esta parte que nos menciona la norma de información financiera C4 en el párrafo 44.3.6, en esta parte donde nos señala el importe de gastos indirectos fijos asignado a cada unidad de producción no debe incrementarse como consecuencia de una baja producción o de una planta inactiva o infrautilizada. Los gastos indirectos fijos no asignados al costo de los artículos producidos deben reconocerse como costo de ventas en el periodo en el que se incurren. Y para ver en un ejemplo esto que nos menciona este párrafo de la norma, les pongo este ejemplo que menciona, una empresa tiene una capacidad de producción mensual de 250,000 unidades. Sin embargo, en 2020, derivado de la pandemia por COVID-19, tuvo que disminuir su producción a la mitad, es decir, nada más produjo a 125,000 unidades. ¿Cuál es el registro contable de los costos fijos por no utilizar la capacidad normal? Y abajo voy mostrando qué es lo que pasa. La empresa, cuando está operando en capacidad normal, en situación normal, tiene costos indirectos fijos por 500,000 pesos. Con una capacidad de producción normal, fabrica 250,000 unidades. En términos simples,
para no dificultar tanto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, los 500,000 lo divido entre 250,000 unidades y con esto le estoy asignando de manera unitaria a cada producto 2 pesos. Cada producto está absorbiendo 2 pesos de los costos indirectos. ¿Cómo haríamos a grandes rasgos el registro contable? Cargo a la producción en proceso los 500,000 y abono a costos indirectos 500,000 pesos. Sin embargo, ¿qué fue lo que le pasó a algunas empresas? Pues, como decía el ejemplo, no produjeron las 250,000 unidades que venían en producción de manera normal, sino produjeron solamente la mitad. Entonces, ¿qué pasaría si yo esos costos fijos que tengo y tomando en cuenta el ejemplo que hace rato les decía yo, de aquel arrendador que dijo, pues a mí me viene valiendo gorro y yo sí te cobro mi renta completa? Mis costos fijos se mantuvieron en los 500,000, lo divido entre las 125,000 unidades y ¿qué es lo que pasa? El costo indirecto por unidad sería de 4 pesos. Entonces eso significa que el producto sería más caro por este efecto. ¿Por qué? Porque en situación normal hace un momento veíamos que solo le asignaba 2 pesos, pero como ahora mis costos indirectos se tienen que repartir entre un menor número de unidades porque la producción bajó, entonces mi costo indirecto asignado se eleva a 4 pesos y entonces el producto sería más caro. Y entonces es por eso que la norma nos señala que si hubiera una situación donde la producción baja, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que seguir asignando los mismos 2 pesos, que son los que se asignan en una situación normal, multiplicarlo por las 125,000 unidades, con lo cual el costo indirecto asignado serían 250,000, es decir, los artículos no estarían absorbiendo esa erogación extra que está pasando. Y entonces, la diferencia, ¿dónde se tiene que registrar? La norma dice, y es muy precisa, lo tenemos que reconocer como un costo de ventas. No nos dice, no es un gasto de venta, no es un gasto de administración, es un costo de ventas que me va a afectar a la utilidad o pérdida bruta y me va a impactar en el momento en el que está sucediendo esa situación. Y entonces el registro contable finalmente, como quedaría, cargo a la producción en proceso 250,000, que es lo que asignaba yo de manera normal, cargo al costo de ventas 250,000 y abono a los costos indirectos 500,000 pesos. Bueno, pues muchas gracias. Con esto concluyo mi participación. Permítanme, voy a checar. Creo que aquí tenemos algunas preguntas. Déjenme ver aquí algunas preguntas que nos hicieron llegar. Dice, bueno, aquí me llegaron algunas preguntas. Dice, los centros de costos, ¿qué es lo que viene siendo? Los centros de costos, una empresa la podemos dividir, el área productiva la podemos dividir en áreas donde se lleva a cabo la producción, la transformación, y en áreas donde no se lleva a cabo la transformación, pero que son necesarias dentro del proceso productivo para prestar algún servicio a las áreas productivas. Por eso yo hace ratito les ponía yo el ejemplo del almacén. En el almacén, si yo dijera, a ver, en el almacén, tener un almacén en el mes de agosto, porque pagué el sueldo del almacenista, a lo mejor le asigno el costo de la renta, todo lo que yo asigne de costo al almacén, todo se va a ir como un costo indirecto de fabricación. Entonces yo digo, bueno, haber tenido un almacén en el mes de agosto me costó 30,000 pesos. No puedo decir, esos 30,000 lo divido entre un número de unidades. Pues no, porque en el almacén no se fabricaron unidades. Pero entonces, en las otras áreas que sí se fabricaron unidades, ¿cómo entonces le asigno ese costo del almacén? Entonces, dentro de un área productiva hay centros de costos de producción y centros de costos de servicio. Entonces, es por eso la necesidad del prorrateo secundario y entonces los centros de costos son las áreas en las que yo divido la empresa. A lo mejor hay empresas que no son muy grandes. Alguna vez me tocó trabajar en una empresa que iba a hacer hace algunos años, iba a hacer la competencia de Bonais, no sé si ustedes recuerdan mucho, Bonais, que de repente tuvo su auge. Era una empresa que iba a tomar la estructura de los huevos cartoon y el producto era Huevoli.
Y entonces, la planta productiva realmente era algo simple, era algo sencillo. Era un espacio, una área donde se hacía todo el proceso productivo y en otra área había un almacén para suministrar los materiales. Entonces, en ese caso, aunque era una empresa chiquita o era un proceso productivo pequeño, pues entonces teníamos esos dos centros de costos, un solo centro de costos de producción y un centro de costos de servicio. Luego aquí me dicen, el abono a costos indirectos es cuenta de activo, inventarios. El abono a costos indirectos, sí, exactamente. Cuando nosotros hacemos la aplicación de costos indirectos, cargamos a la cuenta de producción en proceso y abonamos costos indirectos. Costos indirectos queda cancelada al término del periodo y producción en proceso es una cuenta de inventarios. Como ustedes observaron lo largo de la plática, en la cuenta de producción en proceso, ¿qué cargamos? Pues todo lo que me gasté en la producción. En la cuenta de producción en proceso, que es una cuenta de inventarios, yo cargué lo que me gasté de materia prima, lo que me gasté de mano de obra, lo que me gasté de costos indirectos, todo lo que me gasté. Y entonces al final es el saldo de esa cuenta que va a reflejar dentro de los cargos el costo total de la producción. Y obviamente las unidades que se terminaron, pues las descargué, las aboné de la cuenta de producción en proceso y al término el saldo de la cuenta de producción en proceso que refleja el valor del inventario final de la producción en proceso, es decir, ese valor que va a aparecer en el balance general dentro del rubro de los inventarios. Por eso desde un inicio yo decía, si nosotros los costos de producción no los registramos de manera correcta, pues esto incide en los inventarios. Y bueno, creo que es todo. Muchas gracias.